No recuerdo exactamente cuándo empezó. Mamá dice que siempre hablé un poco diferente, que de niño me trababa, pero que los doctores le aseguraron que era algo temporal, algo que se iría con la edad. Pero tengo una memoria muy clara de cuando tenía 6 años, intentando decirle a la maestra que necesitaba ir al baño. Me quedé parado frente a ella, con la boca abierta, sintiendo como la primera sílaba se quedaba atascada. Mis compañeros empezaron a reírse y finalmente me oriné encima, ahí mismo frente a todos. Ese fue el primer día que entendí que mi boca no me obedecía. La tartamudez es algo extraño de explicar. No es simplemente hablar despacio. Es una prisión invisible. Sabes exactamente lo que quieres decir. Las palabras están ahí, perfectamente formadas en tu mente, esperando salir. Pero cuando intentas pronunciarlas, tu cuerpo te traiciona. Tu garganta se cierra, tu lengua se congela, y mientras la persona frente a ti te mira esperando, y cada segundo de silencio se siente como una eternidad. Crecí en un hogar amoroso. Mis padres siempre fueron pacientes. Papá incluso tartamudeaba un poco cuando estaba nervioso. Mamá me llevó a terapeutas de lenguaje desde los 7 años. Recuerdo esas sesiones, los ejercicios de respiración, las técnicas. Mejoraba un poco ahí, pero en el mundo real, bajo estrés, todo ese progreso desaparecía. La escuela fue complicada. Los niños pueden ser crueles sin intentarlo. No era bullying directo. Era la forma en que me evitaban en las presentaciones orales, la manera en que los maestros dejaban de llamarme porque sabían que mi turno significaría 5 minutos incómodos de silencio. Me volví invisible por defecto, y aprendí que esa invisibilidad era más segura que el fracaso público. Desarrollé estrategias. Todos los que tartamudeamos, lo hacemos. Aprendí qué palabras me causaban problemas, y buscaba sinónimos en mi cabeza antes de hablar. Si sabía que no podría decir película, decía film. Memorizaba menús de restaurantes para poder señalar, en lugar de ordenar. Evitaba situaciones donde tendría que decir mi nombre, Miguel, una palabra tan simple, y para mí era como tratar de escalar una montaña. En la secundaria me volví más consciente de cómo me percibían los demás. Pensaban que era tímido, poco inteligente, que estaba nervioso todo el tiempo. Una vez, en clase de literatura, sabía la respuesta a una pregunta. Había leído el libro 3 veces. Levanté la mano. La profesora me señaló. Me puse de pie y llegó el bloqueo. Absolutamente nada salió de mi boca. 30 segundos de silencio total. Podía sentir los ojos de todos sobre mí. La profesora finalmente dijo, «Está bien, Miguel. Siéntate». Alguien se rió. No volví a levantar mi mano en esa clase ni en ninguna otra. Así que empecé a escribir. En el papel, las palabras fluían perfectamente. No había bloqueos ni miradas de lástima. En el papel yo era elocuente, articulado, gracioso. Me refugié en los chats online, en los foros. Ahí podía ser quien realmente era, sin que mi cuerpo me traicionara. Hice amigos que no sabían de mi tartamudez. Con ellos podía ser la versión completa de mí mismo. Pero la vida real no desaparece. Y en la vida real, necesitas hablar. La preparatoria fue cuando la tartamudez empezó a robarme oportunidades. Había una chica, Andrea, que me gustaba mucho. Éramos parecidos, a ella le gustaba leer. A veces nuestras miradas se cruzaban y ella sonreía. Intenté acercarme una vez, me paré junto a su casillero, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Ella me miró, esperando en abrir mi boca. AJ, no pude ni empezar a decir hola. Ella preguntó si estaba bien. Yo solo asentí y me alejé. Nunca lo intenté de nuevo. La vi salir con otros chicos durante los siguientes 3 años. Chicos que podían hablar. Me gradué con buenas calificaciones, pero sin amigos cercanos. En la ceremonia, cuando llamaron mi nombre, caminé al escenario en completo silencio. Ni siquiera intenté decir gracias cuando me dieron mi diploma. Solo asentí y me fui. La universidad fue mi oportunidad de empezar de nuevo, o eso pensé. Elegí estudiar diseño gráfico, un campo donde podría comunicarme principalmente a través de mi trabajo visual. Y funcionó, en cierto sentido. Era bueno en lo que hacía, pero la universidad también requería presentaciones y trabajo en equipo. Recuerdo una presentación en mi 2º año. Había trabajado 2 semanas en ese proyecto, era brillante, pero cuando llegó mi turno, me congelé. Complete. Pasé 5 minutos frente a la clase sin poder decir una sola palabra coherente. Mi compañero tuvo que presentar mi parte. El profesor me pasó con una calificación apenas aprobatoria, pero vi la decepción en sus ojos, no por el proyecto sino por mi incapacidad de defenderlo. Empecé a faltar a clases donde sabía que tendría que hablar. Mis calificaciones bajaron. Dejé de intentar hacer amigos porque cada conversación era una batalla agotadora. Me volví experto en evitar situaciones. Si una clase requería mucha participación oral, la evitaba. La depresión llegó gradualmente. No era tristeza dramática. Era más como un entumecimiento gris que se extendía sobre todo. Me despertaba sin ganas de hacer nada. Pasaba horas navegando internet sin propósito. Comía por necesidad, no por hambre. Me sentía atrapado en un ciclo sin fin. Mi tartamudez causaba ansiedad. La ansiedad empeoraba mi tartamudez. Y eso causaba más ansiedad.
Mis padres estaban preocupados, les mentía. Les decía que todo estaba bien, que estaba feliz. La verdad era que estaba profundamente solo, y cada día me sentía más derrotado por mi propia voz. Me gradué a los 23 años. Conseguir trabajo fue una pesadilla. Las entrevistas eran mi peor enemigo. Podía tener un currículum impresionante, un portafolio brillante, pero en el momento en que tenía que presentarme, todo se desmoronaba. Vi cómo los entrevistadores cambiaban su lenguaje corporal, cómo claramente decidían en esos primeros 30 segundos que yo no era la persona adecuada. Finalmente conseguí trabajo en una pequeña agencia de diseño. El dueño era Mayo R., más paciente, y me contrató principalmente basándose en mi trabajo. Era un puesto solitario, lo cual era perfecto para mí. Pasaba mis días diseñando en silencio, comunicándome por email. Pero incluso ahí, mi tartamudez me limitaba. No podía ir a reuniones con clientes. No podía presentar mis ideas. Mi jefe lo hacía todo por mí. Y aunque era amable, sabía que eso limitaba mi crecimiento profesional. Después de 3 años, seguía siendo un diseñador junior R mientras mis compañeros ascendían. Esta es solo una parte de mi historia, de la lucha diaria que enfrentamos muchas personas. Si te sientes identificado o conoces a alguien que pasa por esto, recuerda que no estás solo. Hablar de ello, aunque sea difícil, es el primer paso. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, existen recursos y líneas de apoyo. Busca ayuda profesional. Hay esperanza. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte si quieres seguir conociendo esta historia. Cumplí 28 años solo en mi apartamento, con una pizza que pedí por internet para no tener que hablar por teléfono. Ese día me miré al espejo durante mucho tiempo. No me reconocía. Había un hombre ahí que parecía 10 años mayor, con ojos cansados, hombros encorvados y una expresión de derrota permanente. Este no era quien yo quería ser. Este no era quien yo era realmente en mi interior. Pero mi interior no importaba si no podía mostrarlo. Algo cambió esa noche. No fue una revelación dramática, fue más bien una rendición. Me rendí a la idea de que mi vida algún día sería normal. Acepté que probablemente nunca tendría pareja, ni amigos cercanos, ni avanzaría en mi carrera. Y extrañamente, esa aceptación trajo una especie de paz oscura. Si ya había aceptado lo peor, entonces nada más podía lastimarme, ¿verdad? Viví en esa paz oscura durante 3 años más. Trabajaba, volvía a casa, jugaba videojuegos, dormía fina. Repetir los fines de semana eran idénticos a los días de semana. Los meses se mezclaban. Rechazaba invitaciones de mi familia para reuniones, porque significaban tener que interactuar, tartamudear, respuestas vergonzosas sobre lo poco que había logrado. Mis padres dejaron de presionar. Creo que se resignaron a que yo era diferente. Mamá todavía llamaba, pero nuestras conversaciones eran cortas, superficiales. Ella hablaba, yo escuchaba y respondía con monosílabos. Papá una vez me dijo que estaba preocupado porque yo parecía apagado, como si una luz dentro de mí se hubiera extinguido. Tenía razón, pero no sabía cómo decírselo sin romperle el corazón. Alrededor de mi cumpleaños 32, algo inesperado sucedió. La agencia donde trabajaba cerró. De repente me encontré desempleado. Buscar trabajo era aún más difícil. Tenía más edad, más experiencia, pero seguía sin poder entrevistar bien. Envié cientos de solicitudes. Conseguí 15 entrevistas. Tartamudeé en todas ellas. No conseguí ningún trabajo. Mis ahorros empezaron a agotarse. Tuve que mudarme a un apartamento más barato en un barrio peor. Empecé a trabajar como freelance desde casa, tomando cualquier proyecto que pudiera encontrar. Pagaba las cuentas, apenas, pero era una existencia precaria. Y la soledad se intensificó. Cuando tenía un trabajo de oficina, al menos veía personas. Ahora podían pasar días enteros sin interactuar con otro ser humano. La depresión volvió más fuerte esta vez. Dejé de cuidarme, comía mal, dormía peor, dejé el ejercicio, subí de peso, mi apartamento se volvió un desastre. Había días en que no me levantaba de la cama. Pensaba mucho en el futuro, o más bien, en la ausencia de futuro. ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Trabajar solo para sobrevivir? ¿Existir sin realmente vivir? Empecé a tener pensamientos oscuros sobre si valía la pena seguir. No llegué a hacer planes, pero los pensamientos estaban ahí, susurrando en los momentos más oscuros de la noche. Fue mi madre quien, sin saberlo, me salvó. Apareció un día sin avisar. No había respondido a sus llamadas en 2 semanas y ella entró en pánico. Tenía una copia de la llave de mi apartamento. Entró y me encontró en la cama a las 3 de la tarde, el apartamento hecho un desastre, platos sucios apilados, basura sin sacar. No dijo nada al principio, solo se sentó en el borde de mi cama y lloró. Ver a mi madre llorar por mí fue como un shock eléctrico directo al corazón. Esa noche hablamos. Bueno, ella habló y yo escuché. Me dijo que sabía que mi vida había sido difícil, pero que verme así, rendido, le rompía el corazón. Me dijo que ella y papá se sentían impotentes porque yo los alejaba. Me preguntó directamente si había pensado en hacerme daño. La honestidad en sus ojos me hizo responder con la verdad. Le di HQC, que lo había pensado. Ella lloró más fuerte.
Mamá se quedó esa noche, limpió mi apartamento mientras yo dormía. A la mañana siguiente preparó el desayuno. Me dijo que quería que viera a alguien, un terapeuta, pues no para la tartamudez, sino para la depresión. Yo estaba reacio, ya había visto suficientes terapeutas, pero ella insistió, y algo en su desesperación me hizo aceptar. El terapeuta se llamaba Dr. Ramírez Anún, hombre en sus 50, con barba gris y una oficina llena de plantas. La primera sesión fue incómoda. Él hacía preguntas y yo tartamudeaba respuestas fragmentadas, pero tenía una paciencia infinita. Nunca me apuró, nunca mostró incomodidad con mis bloqueos, y lentamente, muy lentamente empecé a abrirme. Le conté sobre mi vida, sobre cómo la tartamudez había definido cada aspecto de mi existencia. Le hablé sobre las oportunidades perdidas, las relaciones que nunca tuve, los sueños que abandoné. Le dije que me sentía atrapado en una prisión de mi propio cuerpo, que mi mente era capaz, pero mi voz no cooperaba. El Dr. Ramírez no trató de arreglar mi tartamudez. Eso fue lo primero que me sorprendió y me alivió. En cambio, trabajamos en separar mi identidad de mi tartamudez. Me hizo preguntas difíciles. ¿Quién eres más allá de tu forma de hablar? ¿Qué valoras? ¿Qué te apasiona? Eran preguntas que no me había hecho en años, quizás nunca. Había estado tan consumido por lo que no podía hacer que había olvidado pensar en lo que sí podía hacer. Meses de terapia me ayudaron a emerger de la depresión. No fui lineal. Había días malos, semanas malas incluso, pero había una dirección, un movimiento hacia adelante que antes no existía. El Dr. Ramírez me ayudó a entender que mi tartamudez no era mi enemigo, sino parte de mí, y que había estado en guerra conmigo mismo durante décadas. Me sugirió algo radical, y si en lugar de esconder mi tartamudez, la enfrentaba directamente. Fue él quien mencionó las clases de actuación. Lo dijo casi de pasada, mencionando que algunos de sus pacientes con ansiedad social habían encontrado útil el teatro. Mi primera reacción fue de puro terror. Yo, en un escenario, frente a personas, era mi peor pesadilla. Pero la idea se quedó conmigo, molestándome como una piedra en el zapato. Tenía 34 años cuando finalmente busqué clases de teatro en mi ciudad. Encontré un taller pequeño para principiantes adultos, que se anunciaba como un espacio seguro para explorar la expresión. Miré la página web durante 2 semanas antes de atreverme a inscribirme. La noche antes de mi primera clase no dormí. Estuve a punto de cancelar 10 veces, pero fui. Llegué 15 minutos tarde porque di vueltas alrededor del edificio 3 veces antes de atreverme a entrar. La instructora se llamaba Patricia. Tenía unos 40 años y una energía cálida que llenaba el espacio. Había otras 7 personas en la clase. Patricia me dio la bienvenida sin hacer un gran escándalo de mi llegada tarde. La primera clase fue sobre ejercicios de respiración y presencia física. No tuvimos que hablar mucho, lo cual fue un alivio. Pero al final, Patricia hizo que cada uno se presentara y dijera por qué estábamos ahí. Cuando llegó mi turno, sentí el pánico. Mi nombre N. ¿Es Emma Miguel M? Tomó 20 segundos decir esa frase. Y Annie, estoy aquí en Pien, porque no pude terminar. Me quedé en silencio, sintiendo las lágrimas a punto de salir. Patricia solo asintió y sonrió. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar aquí. Y eso fue todo. Sin lástima, sin incomodidad, solo aceptación. Y seguimos con la siguiente persona. Volví a la siguiente clase. Y a la siguiente. Las primeras semanas fueron una tortura. Cada ejercicio que involucraba hablar era una batalla. Pero había algo diferente en ese espacio. Nadie me juzgaba. Los otros estudiantes tenían sus propias razones para estar ahí: ansiedad social, timidez extrema, trauma pasado. Todos estábamos rotos de alguna manera, y eso creaba una hermandad extraña. Patricia nos empujaba fuera de nuestras zonas de confort, pero nunca más allá de lo que podíamos manejar. Hacíamos ejercicios de improvisación donde el objetivo no era ser perfecto, sino estar presente. Practicábamos monólogos cortos, primero en parejas, luego en grupos, y eventualmente frente a toda la clase. Mi tartamudez no mejoraba, pero mi relación con ella empezó a cambiar. Patricia me enseñó algo crucial: el silencio no es el enemigo. En el teatro, las pausas tienen poder. Cuando yo tartamudeaba, cuando me bloqueaba, Patricia me enseñó a quedarme en ese momento en lugar de pelear contra él en el público. Espera, decía ella. Ellos están contigo. No están juzgándote, están esperando lo que tienes que decir. Era un concepto revolucionario para mí. Toda mi vida había visto mis bloqueos como fracasos, como momentos de vergüenza, pero Patricia me estaba sugiriendo que podía evitarlos, que podía convertirlos en parte de mi expresión no fiu mágico. Hubo noches donde salía de clase y lloraba en mi auto por la frustración. Hubo sesiones donde no pude completar un solo ejercicio. Pero seguí yendo, y lentamente, imperceptiblemente al principio, algo empezó a cambiar. Empecé a encontrar una nueva voz, no una voz fluida, sino una voz auténtica. Una voz que, con todas sus pausas y tropiezos, era mía. Y por primera vez,
Estaba empezando a sentirme cómodo escuchándola. Si estás pasando por algo similar, recuerda que buscar ayuda es el primer paso. No estás solo en esto. Gracias por escuchar mi historia. No olvides suscribirte. Después de 6 meses en las clases de teatro, Patricia anunció que haríamos una pequeña presentación para amigos y familiares. Se me revolvió el estómago. Tartamudear frente a 7 personas que ya conocía era una cosa, pero hacerlo frente a una audiencia real era otra muy distinta. Consideré seriamente abandonar. No había llegado ya lo suficientemente lejos, pero algo dentro de mí se negó a rendirse otra vez. Había pasado 30 años rindiéndome, y eso me había llevado a la oscuridad y la soledad. No quería volver ahí. Así que me quedé. Patricia me ayudó a elegir un monólogo sobre un personaje que, como yo, tartamudeaba. Al principio me negué, me parecía demasiado obvio. Pero ella insistió en Miguel. Tu tartamudez es parte de tu historia. No la escondas, úsala. Practiqué ese monólogo todos los días durante 2 meses, en el espejo, en el coche, caminando por casa. Algunos días fluía, otros me bloqueaba en cada palabra. El doctor Ramírez me ayudó con la ansiedad, enseñándome técnicas para mantenerme presente. La noche de la presentación llegó demasiado rápido. El lugar era un pequeño centro comunitario, pero para mí era como el Teatro Nacional. Mis padres estaban en primera fila, también mi hermana Carla, a quien no veía desde hacía casi un año. Yo era el sexto de 8. Mientras esperaba, mi corazón latía tan fuerte que creí que todos podían oírlo. Mis manos temblaban, mi boca estaba seca. Todo mi cuerpo me gritaba que huyera. Cuando Patricia dijo mi nombre me levanté como un autómata. Caminé hacia el pequeño escenario. Las luces eran brillantes. Respiré hondo y empecé. Mi nombre en el bloqueo fue inmediato y severo en pánico, pero entonces recordé lo que Patricia me había enseñado: no luches, quédate en el momento. El silencio tiene poder. Así que cerré la boca, respiré y lo intenté de nuevo. Mi nombre es Miguel, y durante 35 años he estado atrapado dentro de mi propia voz. Fue el monólogo más difícil y honesto de mi vida. Tartamudeé mucho. Hubo bloqueos largos, momentos de silencio en los que solo podía respirar y esperar a que las palabras salieran. Pero no me rendía, no salí corriendo. Seguí adelante, palabra por palabra. Hablé de las oportunidades perdidas, de las conversaciones evitadas, di la soledad, y hablé de estar ahí, en ese escenario, como el acto más aterrador y valiente que había hecho jamás. Al terminar hubo un silencio, y luego un aplauso, fuerte, genuino, prolongado. Mi madre lloraba. A mi padre se secaba los ojos. Yo temblaba, sin poder creer lo que acababa de hacer. Después, gente que no conocía se acercó a hablar conmigo. Una mujer me dijo que su hijo tartamudeaba, y que mi monólogo le había ayudado a entenderlo. Un hombre mayo me abrazó y me dijo que era valiente. Nadie me había llamado así antes. Esa noche cambió algo en mí, no curó mi tartamudez. Seguía tartamudeando igual que siempre. La diferencia era que ya no me escondía. Estaba ahí, presente, comunicándome a pesar de la dificultad. Y la gente respondía a mi honestidad. Al final del curso, Patricia me preguntó si pensaba seguir con las clases avanzadas y si había considerado compartir mi historia de forma más pública. Me dio contactos de organizaciones de apoyo. La idea me aterrorizaba y me intrigaba a partes iguales. Hablé con el doctor Ramírez. Él me preguntó a qué le tenía miedo realmente. Hablar en público. Ya lo había hecho, el fracaso lo conocía de sobra. Me di cuenta de que mi verdadero miedo era la esperanza. Después de tanto tiempo viviendo sin ella, ahora existía una pequeña llama de posibilidad. ¿Y si mi dolor podía servir para algo más? Contacté a una de las organizaciones que Patricia me mencionó. Era un grupo de apoyo. Me invitaron a una reunión. Fui nervioso, pero extrañamente emocionado. Por primera vez en mi vida, estaba en una habitación llena de personas que entendían exactamente lo que yo había vivido. Escuché historias parecidas a la mía, de empleos perdidos y oportunidades desaprovechadas. Pero también escuché historias de resiliencia. Un abogado que usaba su tartamudez a su favor en los tribunales. Una maestra que la usaba para enseñar empatía. Al final, el coordinador preguntó si alguien quería compartir algo, y por primera vez en mi vida, levanté la mano voluntariamente para hablar. Les conté mi historia. Tartamudeé todo el tiempo, pero a nadie pareció importarle. Solo escuchaban y asentían. Empecé a ir a esas reuniones con regularidad. Con el tiempo, el coordinador me pidió que facilitara algunas sesiones. Acepté, aterrorizado y emocionado. Al principio fue un desastre. Intentaba seguir un guión y me bloqueaba. Pero poco a poco aprendí a ser más espontáneo, a confiar en mí. Un miembro del grupo, Roberto, me habló de una conferencia anual sobre tartamudez y me sugirió que aplicara para ser ponente. Me pareció ridículo, yo hablando frente a cientos de personas, pero Roberto insistió. Me dijo que mi historia era poderosa, que mi forma de enfrentar el miedo podía inspirar a otros. Su fe en mí me empujó a aplicar. Para mi total sorpresa,
Fui aceptado. Me darían 20 minutos para hablar sobre mi experiencia. Cuando recibí el correo de confirmación, tuve un ataque de pánico tan fuerte que el doctor Ramírez tuvo que calmarme por teléfono durante 1 hora. Tenía 3 meses para prepararme y lo hice como nunca antes. Escribí y reescribí mi discurso docenas de veces. Lo practiqué todos los días, con Patricia, con el doctor Ramírez, con mis padres. El día de la conferencia, llegué al centro de convenciones 2 horas antes. El lugar era enorme en cientos de personas. Casi me doy la vuelta y me voy. Pero entonces vi a Roberto. Había viajado solo para apoyarme. Me dio un abrazo y me dijo que iba a estar increíble. Mi presentación era después del almuerzo. El salón estaba lleno, quizás 300 personas. Mientras esperaba, mi mente era un caos. Vas a fallar vas a bloquear. Todos sentirán lástima por ti. Y entonces, escuché mi nombre. El presentador me estaba introduciendo. Era mi turno. Caminé hacia el escenario, me paré frente al micrófono, miré a la multitud y respiré. Ya no tenía miedo a los silencios. Ya no tenía miedo de mi propia voz, ni empecé a hablar. Gracias por escuchar mi historia. Si te sientes identificado o simplemente quieres apoyar, dale like, suscríbete y comparte. Nunca sabes a quién puedes inspirar. Caminé hacia el escenario en lo que pareció ser cámara lenta. El podio se sentía a kilómetros de distancia. Cuando finalmente llegué, puse mis notas frente a mí, aunque sabía que probablemente no las necesitaría. Yo había vivido esta historia, no necesitaba leerla. Miré al público. Un mar de caras, todas mirándome expectantes. Abrí la boca para hablar, y me bloqueé completamente. No salió ningún sonido. Pasaron 10 segundos, Queensvein. Podía sentir el pánico creciendo, la voz en mi cabeza gritando que esto había sido un error terrible. Pero entonces recordé lo que había aprendido. Este bloqueo, este silencio era parte de mi historia. No tenía que luchar contra él. Respiré profundamente. Cerré los ojos por un momento, y cuando los abrí, algo en mí se había calmado. Este público no estaba aquí para escuchar un discurso perfecto, estaban aquí para escuchar la verdad. Y mi verdad incluía la tartamudez de mi nombre, Is Miguel, Ian, y lo que acabó de presenciar. Esa lucha para empezar a hablar. Esa ha sido mi realidad durante 36 años. Hablé durante los siguientes 20 minutos. Tartamudeé a lo largo de toda la presentación. Hubo bloqueos, hubo pausas largas. Hubo momentos en los que las palabras simplemente no querían salir. Y tuve que quedarme ahí, respirando, esperando. Pero no me rendí. Conté mi historia desde el niño que no podía pedir ir al baño hasta el joven que evitaba toda interacción social, hasta el hombre de 34 años que tomó la decisión más aterradora de su vida y se inscribió en clases de teatro. Hablé de la oscuridad, de la depresión, de los pensamientos suicidas. Hablé del momento en que mi madre me encontró en mi peor estado. Y hablé de lo que había aprendido, aunque mi voz, tartamuda y bloqueada como era, merecía ser escuchada. Que mi historia, dura y dolorosa como era, tenía valor. La tartamudez me robó mucho, dije cerca del final. Me robó empleos, me robó relaciones. Me robó años de mi vida donde viví en silencio porque hablar era demasiado difícil, demasiado vergonzoso, demasiado doloroso. Pero hay algo que no pudo robarme. No pudo robarme mi valor como persona. No pudo robarme mi derecho a ser escuchado. Y no pudo robarme mi historia. Hice una pausa. Uno de esos bloqueos que ya no me aterraban tanto. El público esperaba, paciente. Y hoy, continué finalmente, estoy reclamando todo eso. Estoy reclamando mi voz. No una voz fluida, no una voz perfecta, sino mi voz auténtica, honesta. Y sí, tartamudea, porque este es quien soy. Y finalmente, después de 36 años, estoy bien con eso. Cuando terminé, hubo un momento de silencio, y entonces empezó el aplauso. Pero esta vez fue diferente, fue atronador. La gente se puso de pie. Vi lágrimas en muchas caras, y me di cuenta de que había conectado con ellos. No a pesar de mi tartamudez, sino a través de ella. Después, no pude salir de la sala durante casi 1 hora. La gente hacía fila para hablar conmigo. Algunos compartieron sus propias historias de lucha. Padres de niños que tartamudeaban me agradecieron por darles esperanza. Un hombre de unos 50 años, con lágrimas en los ojos, me dijo: he tartamudeado toda mi vida, y durante 50 años he vivido avergonzado. Pero escucharte hoy, por primera vez, siento que está bien. Que yo estoy bien. En esas palabras me rompieron. Empecé a llorar ahí mismo, porque ese hombre me estaba diciendo que mi historia, mi dolor transformado en palabras tartamudas pero honestas, le había dado permiso para aceptarse a sí mismo. Los organizadores me preguntaron si consideraría hablar en otros eventos. Empezaron a llegar invitaciones de escuelas, empresas, grupos de apoyo. Cada invitación me aterraba y aceptaba cada una. Renuncié a mi trabajo de diseño, no porque lo odiara, sino porque había encontrado algo más significativo. Me convertí en conferencista a tiempo completo. No ganaba tanto dinero, pero sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. No todos los discursos fueron perfectos. Hubo presentaciones donde tartamudeé tanto que apenas pude terminar.
Hubo audiencias incómodas, pero también hubo momentos mágicos, como la niña de 10 años que me dijo que ahora sabía que podía ser quien quisiera ser, aunque tartamudeara, o el joven que me escribió para decirme que mi historia le había salvado la vida. Cumplí 38 años hablando en una conferencia sobre discapacidades del habla. Después, una logopeda llamada Elena se acercó. Hablamos durante horas. Ella entendía mi mundo de una forma que pocas personas lo hacían. Empezamos a vernos. Por primera vez en mi vida no me sentía ansioso con alguien que me atraía, porque Elena ya había visto mi peor tartamudez, y aún así quería estar conmigo. Nuestra relación creció lentamente. Yo tenía tanto miedo al rechazo, pero Elena fue paciente. Le conté todo sobre los años oscuros. Ella escuchó sin juicio, solo con compasión. Ahora tengo 40 años. Mi vida es irreconocible. Vivo con Elena. Nos comprometimos el año pasado. Hablo profesionalmente varias veces por semana. Mi tartamudez desapareció. No sigo tartamudeando todos los días. Todavía tengo bloqueos severos. Hace 2 semanas tuve uno de casi 1 minuto frente a 200 personas, pero ese bloqueo no me destruyó. Me quedé en el silencio, respiré, y cuando pude hablar de nuevo, lo convertí en parte de mi mensaje. Esto, les dije, es la tartamudez. Y está bien, porque lo que tengo que decir vale la pena la espera. Mis padres ahora vienen a muchas de mis presentaciones. Mi madre todavía llora, pero son lágrimas de orgullo. Mi terapeuta, el doctor Ramírez, y yo ahora hablamos sobre crecer en lugar de sobrevivir. Estoy escribiendo un libro. Los momentos más significativos son los pequeños, como cuando Elena espera pacientemente mientras ordeno la comida, o cuando un niño me dice que mi historia le dio valor, o cuando me despierto y no pienso en mi tartamudez, porque ya no define cada aspecto de mi existencia. ¿Me arrepiento de los años perdidos? A veces pero sé que esos años oscuros hacen que mi mensaje sea auténtico. No podría hablar con tanta honestidad sobre la desesperación si no la hubiera vivido tan profundamente. Mi dolor, transformado y compartido, se ha convertido en propósito. Mi tartamudez me enseñó sobre resiliencia. El valor no es la ausencia de miedo, es hacer lo que necesitas hacer a pesar del miedo. La semana pasada, un joven me contactó. Su historia era tan similar a la mía. Me preguntó si había esperanza. Le dije que no sería fácil, que no hay cura mágica. Pero también le dije que sí, hay esperanza, que su voz, tartamuda como sea, merece ser escuchada, que merece una vida plena. Le di mi número y le dije que me llamara cuando quisiera, que yo lo entendería. Mi nombre es Miguel, tengo 40 años. Soy conferencista motivacional y tartamudeo, a veces severamente. Y estoy en paz con eso. No amo mi tartamudez. Todavía es frustrante, pero ya no me define. He aprendido a construir una vida incorporándola, aceptándola e incluso encontrando un propósito en ella. Si pudiera decirle algo a ese niño de 6 años, incapaz de pedir ir al baño, le diría que está bien. Que su voz única y tartamuda eventualmente hará una diferencia. Y le diría lo que ahora sé con certeza, que el valor no está en hablar perfectamente. El valor está en hablar de todas formas, en transformar tu dolor en propósito, tu lucha en fuerza, tu silencio en un mensaje que resuena más fuerte que cualquier discurso fluido podría. Eso es lo que mi tartamudez me enseñó. Y eso es lo que comparto cada vez que subo a un escenario y acepto el riesgo de ser completamente, auténticamente, imperfectamente yo mismo. Porque al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede ser. Y resulta que es más que suficiente. Gracias por escuchar. Si tú o alguien que conoces está luchando, recuerda que hay ayuda disponible, no estás solo. Nos vemos en el próximo video.